8 de la mañana, 18 minutos. Bien, ya tenemos en la línea del Zoom al economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas, con quien vamos a componer este foro sobre economía al cierre del 2021, proyección 2022 en el Ecuador. Estaremos en el camino esperando el enlace del abogado Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo. También ya está enlazado. Ok, listo, también le damos la bienvenida. Bien, primero saludo a Mauricio Pozo. Bienvenido, Mauricio. Un abrazo a la distancia aquí a este foro. Buenos días. Muchas gracias, Washington, a la orden. Siempre un gusto compartir esta conversación con mi colega Mauricio Alarcón. También los saludo a Mauricio Alarcón. Bienvenido a Radio Forever, gran parte del Ecuador y también por vía internet nos escuchan en el exterior. Cubrimos el Gran Guayaquil. Estamos aquí empeñados siempre en conversar sobre estos temas. Bienvenido, Mauricio Alarcón. Buenos días. Muchas gracias, Washington. Buen día. Siempre es un gusto compartir espacio con mi tocayo, Mauricio, un experto en temas económicos. Y así como lo hice en su momento, y aunque han pasado algunos días, pues nunca es tarde para ratificar la felicitación por los 26 años de Forever. Y estoy seguro que son apenas los primeros 26 para todos los demás que vendrán juntos al aire para el país entero. Muchas gracias, muchas gracias. Dios te escuche realmente, Mauricio. Bien, quisiera comentarles, informarles. En la práctica vamos a ir alternando. Comenzamos con Mauricio Pozo y sobre el mismo tema luego pasamos a Mauricio Alarcón. Mauricio Pozo, para conocimiento de nuestros amigos oyentes, obvio, economista. Mauricio Alarcón es abogado, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Entonces vamos a ir combinando los tres grandes aspectos sobre los cuales se manejan y se mueven las sociedades y son administradas. La parte política, que querramos o no, es la que nos da ese paraguas para manejar lo económico, y lo económico y lo político luego tienen consecuencias en lo social. Así que todo esto lo vamos a ir combinando paulatinamente. La primera inquietud, en la campaña electoral para la presidencia de la República, según las encuestas en ese entonces, se decía que la principal preocupación de los ciudadanos era la reactivación económica, compendiado una serie de situaciones, no tenían dinero, no había empleo, la generación de empleo también era la inquietud. A 7 meses de gestión del nuevo gobierno de la Asamblea Nacional, ¿cómo evalúan la acción de estos organismos y cuál ha sido la influencia de estos dos organismos, sus gestiones en lo político, económico y social de Ecuador en el año 2012? Comenzamos con Mauricio Pozo. Unos 3 minutos, Mauricio, para iniciar este diálogo. Bueno, gracias por la invitación. Probablemente si uno hace una lectura de los 7 meses, tomando en cuenta que fue un año electoral, tal vez la parte positiva, a mi criterio, es la perseverancia en mantener una línea de acción. El gobierno preservó el acuerdo con los multilaterales. Yo creo que eso era importante y era necesario, y en esa línea más o menos se ha movido. Es más, replanteó algunas metas con ellos, y tiene, creo yo, un norte en el tema económico por donde transitar. Yo no dudo que él y yo sepan, el gobierno, el presidente y el equipo, a dónde tiene que apuntar: los acuerdos internacionales, la apertura comercial, la necesidad de inversión, etcétera. Más bien, lo que he visto son algunas decisiones que no son muy coherentes con ese objetivo. Por decir, el tema del congelamiento salarial, del congelamiento de los precios de los derivados, creo que fue un error. Creo que se desmontó una reforma estructural importante que se lo hizo en abril, mayo del año 2020. El tema del aumento salarial técnicamente no tiene sustento. Políticamente podemos entender que fue una oferta de campaña, pero técnicamente no había razón alguna para eso. El problema del país no es el nivel salarial, el problema del país es que no hay trabajo. Y por otro lado, me parece que en la parte política ha dado muestras de cal y arena, por ponerlo de alguna manera. Pasa la ley tributaria por el ministerio, de la ley que se llama. Me parece que no es la mejor forma de que se apruebe una ley, sobre todo de estas características. Creo que habría sido mejor que se la discuta, pero ya pasó.
Pero claro, esto abre una incógnita sobre lo que puede pasar hacia adelante. Tenemos en la agenda la ley laboral, la ley de inversiones, hay un problema en la seguridad social, hay decisiones que tienen que adoptarse también. La reducción del ISD de 1 punto el próximo año en forma gradual cada trimestre me parece bien. Por eso le decía, hay puntos cal y arena en este proceso, pero creo que la ansiada meta de recuperación económica y de recuperación de empleo todavía no se lo va a ver. Yo creo que hay que esperar qué es lo que van a adornar el programa el año 2022 con todas las otras decisiones. En el tamaño del Estado nos hemos quedado en mora todavía, sigue siendo una obesidad mórbida, como llaman los médicos, y sobre esa base, pues, hay que ver qué es lo que van a ir haciendo para ver si llegan o no a alcanzar esa meta de mejora de empleo y de recuperación económica real. De acuerdo, hemos escuchado al economista Mauricio Pozo. Ahora pasamos con el abogado Mauricio Alarcón. Mauricio, también dentro de estos 3 minutos, lo que nos acaba de decir el economista Mauricio Pozo, la gestión básicamente del presidente de la República y de la Asamblea Nacional. Bueno, cuando digo Guillermo Lasso, estoy hablando del gobierno. Los impactos a nivel social, a nivel político. Qué difícil es tomar un país que arrastra una crisis previo a la pandemia, que ya venía con problemas económicos, sociales, políticos. Cuando en campaña se nos dijo que se sabía por dónde había que caminar para reactivar el Ecuador, para tener un mejor país, cuando en campaña se nos dijo que el primer punto era lograr un proceso de vacunación exitoso, las expectativas de los ecuatorianos crecieron mucho. Y creo que ese incluso fue un factor decisivo para elegir como se eligió en el mes de abril el gobierno que hoy está al frente de nuestro país. Ya en funciones se cumplió con la principal promesa de campaña, que iba a desencadenar otras tantas acciones de la tan anhelada reactivación que los ecuatorianos aún esperamos de manera plena, y se vacunó exitosamente a 9 millones de ecuatorianos en los 100 primeros días de gobierno. Una promesa cumplida, una demanda satisfecha. Por supuesto, da un gran capital político, pero creo que el gobierno no dimensionó ni el gran capital político que este éxito le iba a dar, así como la enorme expectativa de la ciudadanía por ver más. Se perdió el capital político, se estancó el avance de lo que podía ser un proceso de cambio, y en línea con lo que nos acaba de decir Mauricio, creo que muchos aspectos en materia de presupuesto a nivel estatal, incluso a materia de la reforma económica y tributaria que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, nos deja ver que no hay una estrategia clara y que más bien con golpes de suerte el gobierno empieza a asentarse, aunque ya no debería hacerlo considerando que han pasado 7 meses, ¿no? De cara a lo que se viene en 2022, Washington y amigos, no nos olvidemos que aún hay 2 temas importantes, una reforma laboral y una propuesta de incentivos en materia de inversión y de generación de riqueza en Ecuador, que van a ser fundamentales para contrapesar el impacto de la reforma tributaria y económica y el incremento del salario básico, y que podrían toparse con un muro de contención en la Asamblea Nacional, porque los milagros ocurren una vez para que las cosas pasen por el Ministerio de la Ley, pero difícilmente la inocencia de la principal minoría, la del correísmo, o los milagros repetidos vuelven a ocurrir en beneficio del gobierno nacional. Mauricio, justamente ahora para pasar al segundo tema, y como vamos a una especie de ping-pong, ahora vamos con Mauricio Alarcón, insistiendo en la línea de lo social y lo político que afecta a lo económico. Ante la existencia de una deuda pública altísima, 63.000, 64.000 millones de dólares, que para el año 2022 se requiere más deuda todavía. Altos gastos estatales, como nos explica Mauricio Pozo, ¿no? El Estado todavía obeso. Corrupción que todavía no se ha pulido, por ejemplo, en materia de salud, se ha demostrado que se sigue en la corrupción.
Déficit fiscal, entonces, muy alto, hay que financiar con deuda. Falta de gobernabilidad, debilidad política en la Asamblea Nacional, oposición en la Asamblea y algunos por oponerse. Ya están haciendo campaña para el 2023 y 2025. Marcha de CONADI Food programadas para el 19 de enero, que a pesar de que afecta al empresariado el incremento de $25, no técnico, sino político, resulta que para ellos les resbaló, así vulgarmente hablando. Yo entrevisté a José Villavicencio, dice que debió haber sido 50, que debió haber sido cercano a la canasta básica, etc. Ante esta realidad, Guillermo Lasso va a enfrentar el 2022. ¿Cómo ver esta situación? ¿Qué expectativa entonces para este año, Mauricio Alarcón? Para mí lo principal, Washington, es que se abra un espacio de trabajo colaborativo con la mayor cantidad de actores y de sectores de este país. Que las decisiones no dependan únicamente de la idea del presidente de la República, de sus asesores o de sus círculos cercanos, sino que consideren la visión y las propuestas de aquellos que estando fuera estamos dispuestos a arrimar el hombro para sacar al país adelante. Creo que ese mensaje en alguna medida se dio cuando el presidente de la República decía que la reforma laboral iba a ser producto de un proceso colectivo que iba a tomar algunos meses, con miras a presentar quizá entre marzo y abril la propuesta de reforma a la Asamblea Nacional, pero esto no debería ser únicamente en ese tema, sino en todos. No estamos hablando, por supuesto, de entorpecer la marcha del gobierno, pero cuando se tiene tanta debilidad política, cuando el músculo negociador no es lo suficientemente fuerte, cuando sabías que ibas a llegar a la presidencia con apenas 12 legisladores y aunque has logrado consolidar un bloque de hasta 27 que son insuficientes para aprobar reformas, lo principal es apoyarse en la ciudadanía. Y por ende, esas medidas, esas decisiones demandan procesos colectivos que lamentablemente hasta el momento no se ha visto. Y creo que el principal elemento para viabilizar una buena gobernabilidad en 2022 está en nosotros, en los ciudadanos. Que el gobierno nacional se abra un poco. Si bien es cierto que hay muchas decisiones políticas, como las del incremento del salario básico, que no obedecen ni la más mínima lógica técnica, ni las reglas de oro que se han venido aplicando durante los últimos años, están ya ahí y esas decisiones pueden seguirse dando en 2022, pero lo cierto es que probablemente no se mide el impacto o el impacto no se verá a inicios del próximo año. Actualmente no se considera que, por ejemplo, el elemento comunicación del gobierno nacional ha sido bastante flojo, que se demanda que la ciudadanía comprenda mejor la forma en la que se toman las decisiones, las razones que motivan las decisiones del gobierno. Sería entonces, Mauricio, un diálogo, conversar con porque ya el presidente comenzó a hacer cadenas de radio, él antes estaba reacio. Y muy bien, ahora... y muy bien, y hay que hacerlo, Washington, y probablemente el incremento del salario básico hubiera tenido mejor resultado y menos impacto si el proceso era realmente ciudadano y con los actores involucrados y no terminaba con un bailecito modificando una canción queriendo decir que los $25 de incremento son un tesoro que además tenemos que guardar como el más preciado de los bienes. De acuerdo. Mauricio Pozo, el mismo tema, expectativas de 2022, porque ya vamos a entrar a hablar de cifras, porcentajes, lo que se espera para el 2022, pero la economía impactada por todo esto que le he planteado a Mauricio Alarcón, y más aún cuando tenemos el COVID-19, aparece la Omicron con medidas de restricción nuevamente, Mauricio. Y a pesar de eso, vamos a crecer la economía en este año, luego hablaremos de cifras. ¿Y qué expectativa para el 2022? Bueno, el año 2021 probablemente cierre con una cifra cercana al 3% de crecimiento, más o menos es lo que se ha conocido. Esto ocurre luego de la caída de casi el 8% del 2020 por la pandemia, recordemos eso. Pero lamentablemente ese 3% es de los más bajos de toda la región. La gran mayoría de países produce un efecto rebote mucho más importante. El caso del Perú tal vez es demasiado elevado para el resto de la región porque va a crecer, la última cifra es del 13%.
Ah, caramba. Una previa hablaban del 11, los otros países crecen Yo tenía al el 6, al 7 y nosotros al 11.3%, 3. algo así, sí. Sí, Ajá. ahora, claro, en el caso ecuatoriano es explicable porque cuando nosotros entramos a la pandemia y al problema, ya estábamos en una crisis, no es que no estábamos, ya había, es más, el presidente Moreno había anunciado un programa económico que quedó en cero porque apareció la pandemia y el problema se tornó mucho más complicado. Eso significó que nos tomó la crisis sin reservas internacionales, sin ahorros fiscales, con déficit fiscal, 4 o 5 años de estancamiento económico, es decir, en una serie de factores adversos todos, y no le pudimos meter a la economía toda la cantidad de recursos que se le debió meter por la falta de fondos, a pesar del apoyo internacional. Los otros países que tenían ahorros, el caso del Perú, el caso de Colombia, Chile, no se diga, pudieron de alguna manera mitigar el impacto y por lo tanto el efecto rebote fue mejor. En el caso del Ecuador, como explico, va a ser algo menor. Para el próximo año, para responder la pregunta, hablan de una estimación de crecimiento similar. Hablan de 3, de 3,5. Yo tenía una cifra un poco inferior, pero aquí nosotros no podemos en el Ecuador darnos el lujo de crecer al 3. Nosotros tenemos que crecer a tasas sostenibles del 5 y del 6. Y para eso necesitamos que la inversión crezca mucho más dinámicamente, para lo cual es importante que identifiquemos aquellos proyectos que nos van a permitir atraer recursos y que tengan gran impacto. Lo que fue el OCP en el 2003 y 2004, proyectos similares para el momento actual. Y nosotros dejamos algunas, y digo nosotros porque yo estuve en funciones públicas hasta mayo, algunas opciones de proyectos públicos de gran impacto. Para eso se firmó un acuerdo con la DFC de Estados Unidos para poder atraer fondos y atraer proyectos de inversión en petróleo. Se dejó el campo Sacha listo. Concesión de proyectos públicos, el caso de CNT, la venta de las antenas, el caso de la venta del Banco del Pacífico, la concesión de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, sopladores, es decir, hay en agenda algunas cosas que tienen que hacerse. Porque yo puedo invitar a los inversionistas extranjeros al Ecuador, me reúno en Quito con 700 personas y me parece bien, pero eso es como disparar con perdigones, a ver a quién le pego. Aquí hay que ser mucho más específico y mucho más puntual. Los interesados en el campo Sache, petróleo, vengan señores, siéntense acá. Y aquí vamos a ver cómo proponemos una salida a ese proceso. Y así, Y con una bala se desperdicia, o sea, se ahorran perdigones. Yo estoy de acuerdo, Mauricio. claro, entonces, no me parece que esté mal, pero yo creo que hay que ser mucho más estratégico, pongámoslo así. De acuerdo. Medio de la oreja, sentarles en la mesa para poder avanzar en el proceso y eso a mí me parece que es fundamental. El otro tema, solo robándome un minutito, Sí. quiero decirles que a veces se dice que los economistas están la mitad del tiempo estimando y la mitad del tiempo explicando por qué no aceptaron la estimación que dijeron. En la política es más impreciso todavía. Uh-huh. Y a mí sí me preocupa ese campo porque siempre fue difícil y ahora yo creo que es igual o más. Ahí yo creo que al gobierno le sigue faltando fuerza de cómo manejarse mejor con los distintos grupos y movimientos políticos. Fíjese algo, Washington. Nosotros en el peor momento, que fue al final del gobierno del presidente Moreno, tuvimos 2 veces el rechazo a la Asamblea para la Ley de Defensa de la Dolarización. Y nos metimos de cabeza con asambleístas, con el presidente de la Asamblea, con todo el mundo. Y terminamos aprobando la ley. Con algunas cositas que no son de mi total satisfacción, pero no desfiguraron el concepto, digamos. Se preservó el proyecto de la ley en su esencia, que era evitar que el Banco Central repita lo que ya hizo de prestarle la plata de las reservas al gobierno para que lo meta en gasto público. Pero esa ley se aprobó. Lo que quiero decir es que un gobierno con esa debilidad política pudo hacerlo. ¿Cómo no va a poder un gobierno que está 7 meses en funciones poder hacer una gestión con más oxígeno? Si no se aprovecha esta primera etapa del gobierno, yo quiero
y pregunto, ¿y qué va a pasar al segundo o tercer año? Claro, es la ¿Qué pregunta vamos a poder justamente. lograr ahí? Entonces, ahí yo creo que hay que moverse un poco más, hay que Ya. ser un poco más intenso, porque como decía mi amigo Mauricio, no hay cómo aprobar otra ley por el ministerio, pues. Por suerte, como dice O Mauricio. sea, van Ya, a tener que vamos a ir a conseguir un los pequeño votos corte para poder comercial aprobar la ley. y retomamos el tema para pasar al cuarto tema luego de la pausa. Adelante, Fernando. Informativo FM. En Forever Music. Informamos la hora. 8 horas, 38 minutos. Venimos después de este corte publicitario. Sigan con su Informativo FM por 92.5 Forever. El COVID no se ha ido, sigue ahí. Por eso debemos continuar cuidándonos, respetando el distanciamiento, usando mascarilla y vacunándonos. Hazlo por ti y por tu familia. Acude al punto de vacunación municipal en Mucholote. Guayaquil se vacuna. Alcaldía de Guayaquil. Fue un espacio de publicidad. Informativo FM. Estamos conversando con el economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas, y con el abogado Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, justamente sobre evaluando los primeros 7 meses del gobierno del presidente Guillermo Lasso y de la Asamblea Nacional, esto de la gobernabilidad democrática y la proyección hacia el año 2022. Retomando lo que hemos conversado, Mauricio Pozo, sí, yo quisiera compartir con la ciudadanía las cifras que tengo del Banco Mundial cuando dice que Latinoamérica va a crecer 6.3% el año 2021 en promedio. Ecuador apenas sería un 3% según el Banco Mundial. Según Guillermo Lasso, 3.5%. Esperemos que sea por ahí un valor intermedio. Y en el año 2022, según la Proforma, el presupuesto ya, 2,85%. Es decir, todavía no recuperaríamos ni en el 2021 ni en el 2022 lo que teníamos en el 2019, es decir, la caída del 2020. Ahora, compartir también que a pesar de toda esta situación, países que sí tenían reservas, que supieron enfrentar esta situación, el 2021 van a tener un mejor resultado. Por ejemplo, Perú, yo tenía 11,3%, Chile 10,6%, Colombia 7,7%, Argentina 7,5%. ¿Cuál es la causa, Mauricio Pozo, que inclusive Perú, con la amenaza del socialismo, Chile, con la amenaza del socialismo y una constituyente que se va a una constitución seguramente parecida a la de Venezuela, Colombia, con la amenaza de Gustavo Petro, que se viene pues el cuco del socialismo, Argentina con los Kirchner, sin embargo han crecido más que Ecuador? ¿Por qué? Bueno, una de las razones es la que cité, la posibilidad que tuvieron por la situación macroeconómica de inyectarle más recursos a la economía en el momento de la pandemia, ¿no? Nuestra posibilidad era muy limitada y nos extendimos solo hasta donde podíamos levantar fondos, sobre todo el exterior. No había reservas para entrar y ese es una de las explicaciones que dan, que de alguna manera ilustran por qué crecemos menos este año que el resto de países. El otro elemento que hay que tomar en cuenta es que en el caso chileno, a pesar y digo a pesar, pongámosle comillas, del triunfo del señor Boric, Chile tiene desde el año, fíjese usted, desde el año 85, los últimos 5 años de la dictadura de Pinochet, hasta la presente fecha, una línea de conducción económica, con sus vaivenes, con sus bemoles por periodos, pero hayan estado demócratas, cristianos, socialistas, derecha, todo ha habido. Pero la línea de conducción, ¿saben cuál es? Allá no discuten que el tema fiscal tiene que ser manejado en orden y con disciplina y que hay que ahorrar. Eso está fuera de la discusión. Aquí todavía se burlan, claro. Todavía se burlan de los fondos que llaman de ahorro que pudimos acumular años atrás, recordará. Eso en el caso de Chile. En el caso de Perú, desde el gobierno de Fujimori a la fecha. Entonces, un poco lo que le quiero decir es, a mí me parece que en el caso chileno
el señor Boric probablemente va a tener que caminar mucho en el tema de la equidad para mejorar ese descontento que existe, pero no puede echar abajo el avance en muchos campos que ha tenido ese país durante tantos años. Igual en el caso del Perú, los antecedentes ayudan para que, por ejemplo, el riesgo país no se vea fuertemente afectado. Fíjese con el caso del Perú versus el caso del Ecuador. Por eso es que en esto hay que ser perseverante, constante y mantener una línea de acción para que los mercados, llamémoslo así, vayan captando de que ese gobierno va a tener y sabe qué es lo que tiene que hacer. Y a pesar de las circunstancias, sigue un norte. Eso es lo que están esperando los mercados, porque si el día de mañana empiezan a desordenarse y a abrir la mano, lo que van a decir es que el Ecuador volvió a sus andanzas anteriores. Y eso lamentablemente no nos va a ayudar. Escuchamos al economista Mauricio Pozo. Mauricio Alarcón, el mismo tema, pero matizado. ¿Por qué entonces en Ecuador Leonidas Issa dice que el gobierno actual está tomando medidas neoliberales si ni siquiera hemos crecido el promedio de Latinoamérica? ¿Cuáles medidas neoliberales se están aplicando? Es fácil, Washington, echar mano de la cantaleta de siempre para pescar a río revuelto y para capitalizar políticamente el trabajo en una organización social. Yo al señor Issa y a mucha gente quisiera que en primer lugar me explique qué diablos significa ser neoliberal, porque es un término surgido básicamente del tema político, de cuestiones de polarización política, no tiene mucho sustento ideológico o de ciencia política, pero es la mejor palabra, neoliberal, neoliberalismo, a la que se echa mano cuando algo que hace un gobierno no gusta a ciertos actores o a ciertos sectores. Así es que yo partiría por ahí. Si pensamos en un Guillermo Lasso en campaña, pensamos en un Guillermo Lasso liberal en lo económico, hablando de poner en orden el Estado, hablando incluso de algo que es muy liberal, el presupuesto base cero, para no renovar presupuestos año por año, diciéndonos que no va a incrementar impuestos porque incrementando impuestos la gente pierde poder adquisitivo, hablándonos de reducir el gasto público. Llegando al poder, tenemos a un Guillermo Lasso muy demócrata cristiano, creo que por su ascendiente de quienes le rodean y sus consejeros en Palacio, que por supuesto es una ideología muy respetable, no es aquella con la que yo estoy de acuerdo, pero haciendo todo lo contrario. O sea, vemos el presupuesto del 2022 y no se pone en orden la casa, más bien se aumenta el gasto público. Nos han dicho que lo que se está haciendo es transparentar y poner las categorías donde corresponde, sí, muy bien, pero si la transparencia y la recategorización fueran de la mano de un mejor orden, sería lo óptimo. Vemos una reforma tributaria que se nos dijo no iba a afectar ni a impactar, sino a un porcentaje mínimo de la población, y además se puso hasta en marcha una calculadora tributaria que en la práctica terminó evidenciando falencias, para que cualquiera acceda y diga, uy, sí, el impacto es poquito, y dijeron, no, no, está mal hecho el cálculo. Y vemos que en materia económica, insisto, si yo veo nada de liberalismo por parte del gobierno nacional, mucho menos de esta cuestión neoliberal de la que nos dice el señor Issa y algunos otros sectores de izquierda, ¿no? Además, habrá que ver si 2022, que ya es un año completo, un año fiscal completo en manos de Guillermo Lasso, incluso poniendo en vigencia su norma íntegra, sin una sola coma modificada, por lo que entró por el Ministerio de la Ley, empieza a generar el impacto que nos dicen. Creo que es lo óptimo estar pendientes como ciudadanos, evaluando, criticando y, por supuesto, proponiendo. Y un elemento adicional, Washington, a propósito de lo que decían ustedes con mi tocayo en la parte previa, en cuanto al incentivar inversiones, en cuanto al por qué el país no está en óptimas condiciones como otros de América Latina, y yo quiero poner un elemento que se discute muy poco, pero que es vital, el de la seguridad jurídica. Porque probablemente en la Argentina de los Kirchner, con todos sus defectos, o no sé, pues la Colombia de Santos después del señor Duque, y ahora probablemente
el próximo año del señor Petro, no habrá tanta inestabilidad jurídica que desincentiva la inversión. Sin duda alguna. Imagínate lo que es para un inversionista, Washington, que el año anterior vino al país con la reforma tributaria vigente ya del gobierno de Lenín Moreno, hablando de simplificación de microempresas y demás, a la que le clavan una nueva reforma para 2022 y va a tener que cambiar todo, empezar a desayunarse cómo se mueve el tema, y quién sabe si en 2023 le vuelvan a cambiar el sistema tributario. Precisamente, Mauricio, ahí me das pie para entrar al punto 5, comenzando contigo, Mauricio Alarcón. En este momento tenemos un presupuesto para el 2022 de 33.899 millones de dólares, superior al que se calculó como codificado en agosto de 2021 para este año presente, 31.461. O sea, el gobierno lo incrementa para ver cómo satisface inclusive subsidios, a ver si se le devuelve algo al Seguro Social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que los ingresos corrientes son apenas una parte, 21.148. Requiere financiamiento por 9.788. Yo sé que son cifras en blanco y negro que en la práctica van modificándose. Y entre ellos tenemos 13.418 millones de dólares de impuestos, sin considerar todavía los nuevos impuestos, porque decían ellos que hasta que no se apruebe la ley no eran impuestos ciertos. Esto va a impactar al empresariado, a la ciudadanía, a la clase media. ¿Todo esto va a abonar lo que estamos conversando? Sin duda, Washington. No te olvides que cuando el gobierno genera este borrador de presupuesto que lo pone a consideración de la Asamblea Nacional, que después del trámite constitucional entre en vigencia, lo hace sobre la base de algunos denominados supuestos macroeconómicos, y mi tocayo los domina y los maneja a la perfección, pero el gobierno nos dice, por ejemplo, que lo que se plantea al país para el año 2022 es considerando, por ejemplo, un precio del barril de crudo aproximadamente en los $59, hablando de un crecimiento real del Producto Interno Bruto de aproximadamente el 2.85%. Y uno podría con estas dos cifras decir, bueno, quizá todo está bien encaminado, pero con un tercer supuesto macroeconómico yo me preocupo, yo siendo abogado y teniendo conocimiento limitado de la economía, porque nos hablan de una inflación promedio del 1.28% en el supuesto macroeconómico, y ahí yo me preocupo porque digo, a ver. Si me incrementan el salario básico en $25 y el empresario que tiene que cumplir la ley y pagar a sus empleados eso, porque digamos no lo va a despedir, tiene que encontrar la forma de que recursos se generen para cubrir el incremento, va a subir precios de bienes, productos, servicios que adquiero yo. Por lo tanto, ese incremento de precios va a generar inflación. Yo no estoy seguro que estos $25 de incremento al salario básico y su cadena, porque no nos olvidemos que hay tablas sectoriales, que esto impacta en el sueldo en el sector público y demás, generen una inflación promedio del 1.28%. Veamos si esos presupuestos se cumplen y si, como bien se decía, en función de la recaudación que provenga de la reforma tributaria, de estas contribuciones especiales que se le están poniendo al sector privado, se logra reducir el hueco. Pero lo cierto, y replico lo que tú decías al inicio, tenemos un presupuesto que se acerca a los 34.000 millones de dólares, que respecto del presupuesto codificado del año 2021 son más de 2.400 millones de dólares de diferencia, y que pues en algún momento esto tiene que cubrirse, bien sea con mayor deuda o por el camino fácil, que es echar mano al bolsillo de los ecuatorianos, ¿no? Que justamente ahí paso con Mauricio Pozo, ya un poquito desglosando, Mauricio Pozo, financiamiento, 9.768 millones de dólares. Prácticamente el 30% de los ingresos esperados. 4.734 recursos de financiamiento interno y 4.800 millones de dólares financiamiento externo. ¿Esto es realista, Mauricio Pozo? Bueno, el presupuesto es eso, es un presupuesto. Es decir, hay que incorporar lo que se espera que ocurra. Una cosa que se espera que ocurra, por ejemplo, es que continúe el acuerdo con los multilaterales.
está previsto para el año 2022 1.000 millones adicionales del financiamiento solo del Fondo Monetario, más el resto multilaterales. Esa cifra debe estar en alrededor de 4.000 millones en general de las fuentes externas. Y obviamente la posibilidad de levantar fondos internos, donde está la colocación de papeles, y la posibilidad de que el Seguro Social compre algo, a pesar de que ahora ya no puede comprar mucho porque su situación no es la mejor. Eso, esperando que se produzcan la situación que se está previendo en el presupuesto, pero aquí yo creo que aquí hay un tema fundamental y esencial. Fíjese, ¿por qué ocurre? ¿Por qué estamos hablando de esto? Esto estamos hablando porque cuando usted tiene un Estado muy obeso, muy grande, produce dos cosas en la economía. La una son déficits fiscales permanentes y grandes, que es lo que hemos tenido en los últimos años. Y segundo, la dependencia del endeudamiento público. O sea, vivimos de la deuda. Entonces, si usted no corrige la raíz del problema, no va a poder corregir los síntomas del problema. Tiene que arreglar esa matriz de problema que está produciendo lo que estamos conversando. Y ahí no solamente es un problema del gobierno central, es un problema de toda la esfera pública, es decir, los gobiernos seccionales, Petroecuador, el Seguro Social, las entidades, los otros poderes del Estado, es decir, es un tema bastante más grande. ¿Cómo incide el presidente en las otras funciones? Es un tema difícil, ahí se requiere muñeca política para poder entrar, porque cuando se mete demasiado, le dicen que está interfiriendo con la independencia y la autonomía de las instituciones. Si no se mete, no corrige el problema fiscal tampoco, pero algún rato eso va a tener que resolverse, porque lo que nosotros estamos destinando para eso ahora representa aproximadamente el 38% del PIB. Eso hasta el año 2006 fue del 21%. Y además tiene que incorporarse un criterio cualitativo en la entrega de los fondos. Aquí existe la presunción de que, como la educación es importante, hay que entregarle más plata porque nos va a ir mejor. Esto no es un tema solamente de plata, es un tema de gestión, es un tema de administración. Nunca se le ha echado tanta plata al sector de la salud como el año pasado por la crisis. Y fíjese todo lo que pasó. Problemas de administración, problemas de gestión. Entonces esto no es un tema solamente de que, como la Constitución dice que hay que llegar al 6% del PIB en educación, vamos a tener mejor educación. Si usted no da capacitación, si usted no mejora la tecnología en los colegios, si usted no les da apertura de nuevos, yo diría, contenidos a la educación, sobre todo a preprimaria y primaria, no va a avanzar, así le eche toda la plata del mundo. Entonces yo creo que este tipo de conceptos son fundamentales para poder avanzar en mejor ritmo hacia adelante. Pero el tema del tamaño del Estado sigue siendo una piedra de toque que no nos permite avanzar al ritmo que deberíamos avanzar. Y justamente para que los amigos oyentes, muchos padres de familia, generalmente utilizamos un símil, ¿no? El padre de familia. Por ahí vamos a suponer que hubo un cambio de papá en el hogar, vamos a suponer algo imposible, pero entonces se despierta con una deuda impagable, se despierta con subsidios. El gobierno ecuatoriano está subsidiando para el 2022 algo así como 5.400 millones de dólares, parte inclusive de combustible. Se subsidia transferencias al IES, transferencias al ISPOL, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos también el pago de la deuda por 6.000 millones de dólares que hay que honrar en el año 2022. Habla de amortización de deuda pública, 4.717, 2.252 millones, etcétera, por obligaciones de ejercicios anteriores, etcétera. Entonces también hay que pagar deuda. Con todo este tema, sin embargo, los egresos por inversión apenas van a ser 1.524. Es decir, lo productivo de lo que se llama deuda buena, que se paga por sí sola cuando se invierte bien, paga los intereses y lo demás, 1.524, de un egreso de 33.000 millones de dólares. Pregunto ahí, Mauricio Pozo, pero un poquito, quizás coloquialmente, cotidianamente,
con una administración negativa hasta por lo menos los 2 primeros años de Lenín Moreno. Hay un cambio de timón cuando ese vehículo se iba hacia Venezuela y Cuba. Entra Mauricio Pozo y vamos a ponerle un freno y vamos a crear las bases para una reactivación y a ver si recuperamos esa cuesta y vamos hacia arriba. Con estas realidades, 2022, ¿qué tiempo le hace falta al Ecuador si tenemos el problema político, las marchas de la CONAIE, que se congelen los precios de combustibles, etcétera, etcétera, y más demanda de subsidios? ¿Estamos realmente mal? ¿Hay un pésimo futuro para el Ecuador, Mauricio Pozo? Bueno, yo no soy tan pesimista en el sentido de que el Ecuador no tiene forma de salir. Sí tiene forma de salir. Yo creo que el Ecuador tiene un potencial enorme, pero sí creo que hay que identificar algunos temas fundamentales. En el Ecuador hemos podido conciliar entre ecuatorianos en 2 puntos, lamentablemente, solo en 2. La guerra, que nos ha unido cuando ha habido problemas bélicos, y el fútbol, que nos ha unido cuando nos toca jugar con otros países. Que sí se puede. Pero de ahí el tercero no hemos llegado. Hay que ponernos de acuerdo en temas fundamentales. Yo creo que todo el mundo en el Ecuador está de acuerdo que la pobreza tiene que reducirse. Todo el mundo está de acuerdo que la equidad tiene que ser mejor. Todo el mundo está de acuerdo que hay que invertir más y que el empleo es un problema. Todo el mundo está de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es cómo avanzar y cuáles son las formas de llegar a esas metas. Bueno, esos son temas fundamentales. A mí me parece que, con el respeto que se merecen ciertos sectores, no puede ser que con que un grupo esté en contra de un tema de cambiar la dependencia de los combustibles fósiles a través de un subsidio a los derivados. No puede ser que toda la sociedad se someta a eso. El Ecuador necesita un esquema distinto de fijación de derivados, como lo hacen todos los países, con excepción de Venezuela, que no es el mejor ejemplo. Pero no podemos nosotros seguir tratando de subsidiar algo que lo único que produce son perjuicios. Los subsidios no son ni malos ni buenos. Tienen que cumplir un rol, tienen que tener unas características. Tienen que ser focalizados, temporales, no pueden generar distorsiones. ¿Cuál es un buen subsidio sin ser perfecto? El bono de desarrollo humano. ¿Cuál es un mal subsidio? Las gasolinas, el diésel. Que no quiere decir que no le compensemos al sector, pero de manera directa. Los subsidios no pueden ser de precios, sino de sectores o de personas. Si yo quiero evitar el impacto en la pesca artesanal de un aumento del precio del diésel, démosle un subsidio a la pesca artesanal. Pero el precio del diésel tiene que ser uno para todos. Entonces, son temas sobre los cuales tenemos que caminar. Nosotros desarrollamos con el Banco Mundial y el soporte técnico de ellos una fórmula para evitar la discusión entre empleadores y empleados de gobierno del salario mínimo. Y yo defendí, pues, pero así como león, el que no se sube el año 2020 el salario y se mantuvo en $400. Ahora, lamentablemente, por razones políticas, se destruyó una reforma estructural. ¿Por qué? Porque el salario tiene que ser ajustado en función del crecimiento de la economía, el aumento de los precios, la reacción de los salarios al empleo, es decir, en base a algunas variables, no puede ser a no se le respetó en esta vez, yo creo. Entonces, a mí me parece, para responder la pregunta, tenemos necesidad de ponernos de acuerdo en temas básicos y no podemos tampoco estar sujetos a que el 5 o el 10% de la población diga no al tema de la reforma a los precios de los derivados y todo el país se someta a eso porque ese grupo de personas no está de acuerdo. A mí me parece que eso no es ni siquiera democrático. Pero viene la pregunta, ¿eso es porque desconocen, porque están confundidos o porque lo hacen a propósito? Mira, finalmente, o porque desconozcan, o porque conocen y no les da la gana, termina afectándose a todo el país, finalmente. O sea, yo creo que ahí tenemos que ser absolutamente claros. Esto es algo que beneficia a pocos y perjudica a muchos. Y eso hay que cambiar, y para eso está el gobierno. Voy a agradecerle a Mauricio Pozo y a Mauricio Alarcón haber estado con nosotros el día de hoy, compartido estos temas.
Y sí, efectivamente, yo lo que he denominado 2022 el año de la esperanza. Siempre vamos aplazando la esperanza, pero el presidente Guillermo Lasso habrá tomado nota, su equipo económico, sus asesores. Esperemos que la Asamblea haya hecho lo mismo, que los políticos, los líderes de los partidos políticos en general, ¿por qué no? Inclusive hasta el mismo Rafael Correa, ¿no? Que renuncien a sus egoísmos y de alguna manera digan, vamos a trabajar por el Ecuador. Mauricio Alarcón Salvador, palabras finales antes de despedirnos y de realmente desearte que el 2022 sea también muy propicio en ese trabajo como director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mensaje final. Washington definitivamente tiene que ser un año de esperanza, pero no debemos esperar todo del gobierno nacional. Tenemos que, como ciudadanos responsables, como periodistas responsables, como organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el país, poner de parte, arrimar el hombro y hacer equipo. Si esperamos todo del gobierno nacional, los resultados tardarán más en verse y el impacto podría ser negativo. Y por supuesto, del otro lado, un gobierno con la apertura suficiente para recibir la crítica, la propuesta, para sumar esfuerzos junto a los actores ciudadanos cuando la gobernabilidad política le es adversa. Así es que la esperanza creo que está en nuestras manos, definitivamente. De acuerdo. Mauricio Pozo. Creo que hay que ser mucho más proactivo. Creo que todos tenemos una responsabilidad. No creo que debamos ver nuestro metro cuadrado. Tenemos que ver el beneficio colectivo. En economía no hay decisiones fáciles. Siempre va a haber algún sector que se sienta de una u otra forma afectado, pero lo importante es que la gran mayoría se beneficie. Y sobre esa base está la política económica. En el transcurso del tiempo se reconocerá cuando se hace una buena gestión. Así que mi llamado es a que pongamos por delante el beneficio del país y más rezagado nuestro propio beneficio, porque eso es lo que realmente va a permitir que el Ecuador pueda salir de la situación en que se encuentra. Me gusta mucho esto de la proactividad, ¿verdad? Anticiparnos, inclusive a tomar las decisiones. Y también lo que conversábamos antes, Mauricio Pozo y Mauricio Alarcón, darle la cara a las realidades, no cegarnos, no engañarnos y a enfrentar a los que están opuestos a estas realidades. Muchas gracias a los dos, muy amable. Muchas gracias. Gracias, un buen día. Ok, vamos a la pausa comercial.